Buen día, ingeniero. Mi nombre es Ani Milagros Bizarro Mamani. Tengo el código 2020-067279 y a continuación voy a resolver el examen de unidad del diseño estructural 1. Bueno, continuamos primero con las preguntas. A continuación procederé a leerlas. Primero tenemos, ¿cuáles son los objetivos que busca cumplir el diseño estructural? ¿Y qué considera que sea más importante para un proyecto de construcción, el diseño arquitectónico o el diseño estructural? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que es ¿cuáles son los objetivos que busca cumplir el diseño estructural? Bueno, el más importante que yo logro entender es el de poder brindar seguridad a lo que son a los usuarios que viven dentro de estos edificios, ¿no? O casas o lo que sea que se construya a base de diseño estructural, ya que uno no puede sentirse seguro, vivir tranquilamente y estar habitando, ¿no? Que es lo principal en lo que es arquitectura y construcción, en un edificio que no se sienta que está seguro, ¿no? Que en cualquier momento se puede caer o que ve que, por ejemplo, una columna no está bien construida. Entonces, lo más importante para mí es primero que nos logre brindar seguridad, ¿no? Al usuario. Después, como otro objetivo, que es, no, que creo que es uno muy obvio, que se logre la construcción, logre durar un largo tiempo sin tener mal comportamiento o tener algún fallo, ¿no? En lo que son su estructura. Como segunda pregunta de este primer grupo tenemos, ¿qué considera que sea más importante, ¿no? Si es un diseño arquitectónico o el diseño estructural. A mi parecer, el diseño arquitectónico y el estructural deben ir a la mano juntos siempre, ¿no? Tenemos que el arquitectónico se centra más en lo que son el diseño, el concepto, más que todo en la estética, ¿no? Y también no tampoco eso, sino en cómo se puede evitar, ¿no? Una manera de tener una vivienda digna, ¿no? Eso es lo que se busca en la arquitectura. Y en la estructural se busca más lo que son la resistencia de las casas, las edificaciones, quizá un conjunto habitacional, ¿no? Entonces yo creo que las dos van a la mano y las dos son igual de importantes al momento de construir cualquier edificio, ¿no? Después tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede lograr un buen comportamiento estructural en una edificación? ¿Cuáles son los criterios, conceptos y desde qué etapa se deben incorporar estos fundamentos del diseño arquitectónico? Bueno, como dije antes, estos criterios, conceptos se deben incorporar desde la primera etapa, ¿no? Del diseño arquitectónico en este caso, ¿no? Desde que se crea un concepto, un croquis, un modelo, se deben ver, ¿no? A ver, este primer piso y el segundo piso deben ir correlacionados, ¿no? Con lo que son columnas, para que se logre sostener, o sino qué tipo de edificación, qué tipo de construcción se va a hacer, ¿no? Si son muros portantes o columnas que las que van a sostener a la edificación, ¿no? En cuanto a criterios y conceptos, yo creo que son más lo que hemos visto recientemente. Serían los estudios de suelo, tipos de cimentaciones, distintos que, según el tipo de suelo, qué cimentación tenemos que usar, ¿no? Bueno, continuando con la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de un arquitecto, ¿considera que el diseño estructural limita de alguna manera su creatividad o desempeño? Bueno, a mi parecer, ya teniendo muchos diseños anteriores, ya habiendo participado, ¿no? Creando unidades habitacionales, de multifamiliares, viviendas personales, viviendas de 2 pisos y de 3 pisos. Yo creo que en cierta manera sí te puede llegar a limitar en lo que son diseños en cuanto a lo que se tengan que cumplir, ¿no? Lo que deben ser los estudios de que un edificio se logre soportar por sí solo, ¿no? Y bueno, lo que la arquitectura busca es no simplemente de que se vea bonito, como algunos piensan, ¿no? O de que se vea estético, ¿no? Sino también de que, como ya dije, ¿no? Una vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? En la que tú puedes hacer tus actividades normalmente, y no necesariamente teniendo una gran casa, ¿no? O un gran edificio, un gran departamento, sino que más que todo que se logre habitar normalmente, ¿no? Se logre, tú puedas hacer tus actividades diarias como cualquier persona, cocinar, no sé, hacer otras actividades, estudiar, ahora que estamos incluso en un momento de pandemia. Regresando a la pregunta, yo creo que no nos limita, más bien nos alienta, ¿no? A lo que es poder estudiar, leer más,
investigar, ¿no?, acerca de cómo podemos hacer que nuestros diseños sean más factibles al momento de levantar la construcción y de hablar con un ingeniero, ¿no? Bueno, eso sería mi respuesta. Después tenemos la siguiente pregunta que dice: del análisis de la norma E050, ¿cuál es la importancia de realizar un adecuado estudio EMS o ITS para un proyecto de edificación? ¿Y qué podemos garantizar con esto? Bueno, la importancia de realizar un estudio EMS o un ITS es de que cómo podemos ver, ¿no?, que las especificaciones sobre todo nos dan ciertas normas, ciertos estudios que debemos requerir, ¿no?, para que así podamos cumplir con una vivienda digna según lo que estipula estas normas, ¿no? Y bueno, con respecto a qué podemos garantizar, como ya dije, ¿no?, garantizamos una seguridad en el usuario, que se sientan seguros de que este edificio, esta casa, esta vivienda no se va a caer por más de que pase un sismo, ¿no? Por eso es muy importante ahora en nuestros diseños que sean sismo resistentes. También podemos garantizar una estructura que es a larga duración, ¿no?, que con el paso del tiempo no se va a caer, no va a mostrar malos factores en lo que es su construcción, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta que dice: según la norma de 050, ¿cuándo estamos en la obligación de realizar una MS o un ITS? Bueno, un MS y un ITS, si bien los dos buscan hacer los estudios de suelo y todo esto lo que hemos ido estudiando, ¿no? El EMS se centra más que todo en lo que son estructuras de gran envergadura, ¿no? Rascacielos, que son edificios de muchas alturas, muchos pisos, ¿no? Y para esto también, ¿no?, existen ciertas normas, normas muy diferentes a lo que son, por ejemplo, las ITS, que las ITS se refieren más a lo que son viviendas pequeñas, ¿no?, que no requieren de tantas normas, si bien algunas, ¿no?, pero quizás no tantas como las que se requieren en un MS, ¿no? Viviendas de 10 pisos, quizá de más pisos, ¿no? Entonces, estamos en la obligación siempre, ¿no?, de realizarlas. Cuando vamos a hacer quizá por la más pequeña vivienda hasta la más grande, un gran rascacielos, ¿no? Bueno, continuando con la pregunta número 4, tenemos: ¿cuáles son los criterios que se deben considerar a la hora de seleccionar la cimentación más adecuada para un proyecto de edificación? Bueno, los criterios que debemos considerar, yo creo que se basan más que todo que son los tipos de suelo, ¿no? Al momento de hacer el estudio de suelo se logran sacar, ¿no?, qué tipo de cimentación vamos a lograr, si una profunda o una superficial, o si es un buen tipo de suelo, qué tipo de cimentación superficial o profunda tenemos que usar, o si es un suelo que no es tan bueno, qué tipo se usa, ¿no? O si es un suelo ya por sí muy malo que necesita mucho estudio, mucha estructura, ¿no? Yo creo que más que todo son esos criterios que se deben considerar, ¿no? El tipo de suelo, que es estudio, el tipo de arena o de roca que existe, ¿no?, en esos terrenos que se van a llevar a cabo. Una pregunta siguiente: de los tipos de cimentaciones más adecuada para un proyecto de edificación que se han visto durante la presente unidad, presente cuáles son los subtipos en los que se clasifican. Y ahora a continuación me pide explicar y relacionar, ¿no? Explicar y describir cuáles son cada uno. Bueno, primero tenemos las cimentaciones que son las superficiales, que tenemos primero lo que son los emparrillados, zapatas conectadas, losas de cimentación, zapatas combinadas o corridas, ¿no?, que se dicen también, que creo que una de esas también está dentro de lo que son cimentaciones profundas, que en continuación lo vamos a ver. En el caso de los emparrillados, estas son en caso de que sea una escasa capacidad cortante, ¿no?, del terreno, y también se presentan cuando hay una elevada heterogeneidad. Después tenemos las zapatas conectadas, que es cuando el terreno es de baja capacidad portante, por lo tanto se requiere aliviar el terreno con presiones, ¿no? Después tenemos las losas de cimentación, que se presentan en casos extremos, ¿no?, cuando es un suelo muy malo o de que no tienen los suficientes requerimientos, ¿no? Después tenemos las zapatas combinadas o también corridas, que es que se presentan en un caso de escasa capacidad de resistencia o en caso de presencias de discontinuidades, ¿no? Después tenemos cimentaciones profundas, que bueno, en este caso serían cimentaciones en pozo, y también cimentaciones compensadas e incluso cimentaciones ciclopias y también las zapatas aisladas.
Bueno, también tenemos que las cimentaciones en pozos se aplican cuando la resistencia del suelo es entre de 4 a 6 metros, ¿no? En este caso, bueno, como dicen, ¿no? Son profundas. En el caso de cimentaciones compensadas, se usa cuando hay existencia de sótanos, ¿no? En caso de las cimentaciones ciclópeas, se usan en construcciones pequeñas o en terrenos duros, ¿no? En las zapatas aisladas, cuando el terreno es firme y con presiones medias altas. Bueno, después también tenemos otro grupo de cimentaciones que en este caso son diferentes. Tendríamos los pilotes aislados, grupos de pilotes y los pilotes para edificación. Bueno, esto sería todo, ingeniero. Muchas gracias.